Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexis Ureña y en esta ocasión resolveremos este circuito correspondiente al problema 5.14, no, 5.4-15. Comencemos. Y pues bueno, estoy grabando, micrófono. Disculpen por eso, pero tenía que checarlo. Ok, lo primero que haremos será tomar en cuenta nuestros nodos. Como podemos observar, tenemos que calcular cuánto es la corriente I0. Tenemos estos dos extremos y queremos calcular pues cuánto vale esto. Bueno, podemos empezar con lo siguiente. Este es el nodo A, este es el nodo B. Por lo tanto, si esta corriente va así, el voltaje de Thevenin va a ser este. Por lo tanto, podemos decir que el voltaje de A a B va a ser igual al voltaje de Thevenin. Un inicio. Dejémoslo ahí en la mesa. Ahora colocaré lo que es el nodo C, A, B. Voy a decir que este es el nodo C y este es el nodo D. Ahora utilizando un circuito y dando los extremos A y B, podemos realizar el siguiente circuito. Bueno, una forma más bonita. La fuente. Esta vale 20 volts. Abajo, para que se note mejor. 20 volts. Y ahora tomaremos en cuenta... un momento. La voy a dibujar para que no nos lleve mucho tiempo. Ok, una vez ya dibujado el circuito, como podemos ver, lo único que hicimos fue colocarlo así. Pusimos en horizontales los que están en verticales y ya. Ahora lo que haremos será proponer una corriente I1 y una corriente I2. Voy a llamar la que sale por aquí I1 y voy a llamar la que sale por acá la corriente I2. Ok. Lo que entra en el nodo este es I1 más I2. Recordando que este es el nodo C, este es el nodo D. Ahora sí, nosotros podemos obtener cuáles son nuestro voltaje. Vamos a obtener el voltaje de C a D utilizando esto. Lo que queremos obtener es la corriente I1. La corriente I1 es igual al voltaje dividido entre la resistencia. Cuando están en serie, podemos hacerlo como la suma de las resistencias, la suma algebraica. Y la corriente I2 de esta forma. Y la corriente I2 de forma similar. El voltaje dividido entre la suma algebraica, que es 120, más 30. De modo que la corriente I1 es igual a 20 sobre 96 más 32. Y esto da como resultado, vamos a calcular. 5/32 de ampere. Y la corriente I2 es igual a 20 sobre 30 más 120. 2/15. Y bueno, aquí ya tenemos algo muy importante. ¿Qué es lo siguiente que haremos? Bueno, debido a que ya conocemos cuáles son nuestras corrientes, podemos decir que voltaje CD. Vamos a redibujar el circuito. Bueno, ahora vuelvo. Bueno, olvidaba hacer algo antes de redibujar el circuito, lo cual es tomar en cuenta los voltajes. Ya que conocemos nuestras corrientes, podemos obtener los voltajes. Voltajes, pues todos los voltajes que tenemos. Entonces, el voltaje de la resistencia de 96 ohms es igual a la corriente, que es de I1, que son 5
32 de ampere multiplicada por la resistencia que son 96 ohms. El voltaje de la resistencia de 32 ohms es igual a la corriente que son la corriente 1 que son 5,32 de ampere multiplicada por la resistencia de 32 ohms. Esto da como resultado que el voltaje de la resistencia de 32 son 5 volts y el voltaje de la resistencia de 96 ohms son, vamos a calcular, 5 por 96 entre 32 da como resultado 15 volts. Ahora, el voltaje para la resistencia de 120 ohms es igual a la corriente, que en este caso es la corriente 2, que son 2/15 de ampere, multiplicados por la resistencia que son 120 ohms. El voltaje de la resistencia de 30 ohms es igual a la corriente I2, que son 2/15 de ampere, multiplicado por la resistencia que son 30 ohms. Por lo que el voltaje de la resistencia 120 es igual a, vamos a calcular, a lo breves, 2 por 120 entre 15 igual a 16 y 2 por 30 entre 15 igual a 4. Entonces tenemos aquí 16 volts, 4 volts. ¿Está bien? Sí. Bueno, ahora sí, ahora bloquearemos, ahora volver a tomar en cuenta o volver a redibujar el circuito. Ahora sí, ahí vengo. Bueno, ¿saben qué? No, todavía no lo vamos a redibujar, todavía no hace falta. ¿Por qué? Pues porque lo tenemos aquí arriba. Vamos a decir fácilmente que el voltaje es de más o menos 16 volts más o menos 4 volts. Arriba el voltaje es más o menos 15 y 5 volts. Ahora, ¿qué es lo que hacemos con esto? No podemos observar, lo que podemos tomar en cuenta es, bueno, no, tal vez no lo podemos observar así a simple vista, pero lo que vamos a hacer es dividir esto sí. Espera, no. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Si ya tenemos estos voltajes, lo que podemos hacer es bueno, sí es cierto. Aquí olvidé colocar algo. Como este circuito es el mismo circuito que está acá, este nodo A equivaldría a tomar todo este nodo, ¿no? Para no rayarlo todo. Vamos a colocar o posicionar el nodo A en este punto y el nodo B en este punto. Por lo que el nodo A podríamos colocarlo aquí y el nodo B podríamos colocarlo aquí. De modo que tomando en cuenta este circuito cerrado interno, utilizando la ley de Kirchhoff, en el sentido, como el reloj se me olvidó, en el sentido horario, la ley de Kirchhoff de voltaje, utilizando la ley de Kirchhoff de voltaje en el circuito cerrado derecho, podemos decir que tendríamos, ¿alcanzan a ver arribita? Alcanzar. Tendríamos que son voltaje, no, sí, al revés, menos el voltaje de A a B más 5 volts menos 4 volts igual a 0. Por lo tanto, pasando al otro lado, nos queda que el voltaje de AB es igual a 5 menos 4, 1 volt. Y como habíamos dicho al principio, el voltaje de AB
es igual al voltaje de Thevenin. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin equivale a 1 volt. Ahora sí, lo que haremos entonces será redibujar el circuito para poder utilizarla, para poder colocar el corto. Así que vuelvo un momento con el circuito dibujado. Hola, ¿qué tal? Bueno, lo que hicimos ahora fue tomar en cuenta este circuito, bueno, el circuito de Thevenin, pero ahora tomando en cuenta el circuito de Norton de este circuito, retirando la resistencia. Colocamos un cortocircuito entre A y B. Y ahora, ya que tenemos un circuito diferente, podemos notar varias cosas. Primero que nada, podemos observar algo interesante aquí. Y lo que podemos hacer es únicamente tomando en cuenta este circuito, excluyendo a la corriente en corto. Podemos crear un circuito de la siguiente forma. Utilizando la fuente de voltaje de 20 volts, hacemos prueba. Utilizando la fuente de voltaje de 20 volts, el extremo C y el extremo D. Vamos a apreciar que debido a que aquí no hay fugas de corriente, el extremo A y el extremo B son el mismo nodo. Por lo tanto, aquí tendríamos el nodo A igual a B. Ahora sí, en el extremo C, ¿qué resistencias tenemos? La de 96 y la de 120. Vamos a colocar primero la 96. Feo. Tenemos una resistencia de 96 ohms. Y aquí tenemos una resistencia de 120 ohms. Sí. 120 ohms. De este lado tenemos la resistencia de 32 ohms. Y tenemos en cuenta la resistencia de 30 ohms. Vamos a apreciar que estas dos resistencias y estas dos resistencias, bueno, estas se encuentran en paralelo al igual que estas. De modo que vamos a generar un nuevo circuito de la forma más o menos están viendo. Sí. Más o menos 20 volts. Nodo D. Nodo C. Y el nodo A igual a B. Y ahora tendremos una única resistencia equivalente a la suma en paralelo. Ahora, ¿cuánto es el valor de esta resistencia? Pues el inverso de la suma de los inversos. Queda como un resultado, vamos a ver, 1 sobre 1. 1 sobre 1 sobre 96 más 1 sobre 120. Da como resultado 160 tercios. Se me cayó la calculadora. 160 tercios de ohm. Y el inverso de la suma de los inversos para la siguiente resistencia es 1 sobre 1 sobre 32 más 1 sobre 30 y da como resultado 480 sobre 31. 480 sobre 31 ohms. Y ahora, como podrán observar, aquí podemos colocar una corriente. Voy a poner con otro color. Aquí tendremos otra corriente. Nos está cayendo todo. Yo la cual voy a llamar I, utilizando la ley de Ohm y tomando en cuenta que son resistencias en serie. Vamos a decir que I es igual
al voltaje, o sea, 20 volts, y entre la resistencia, o sea, la suma algebraica de estas dos resistencias. De modo que la corriente I tiene un valor de... Un momento. ¿El marcador dónde quedó? Un momentito. Ahora sí, continuamos. Y esto da como resultado 93 sobre 320. 93 sobre 320 amperes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que de una vez podemos obtener el voltaje de CA. Voltaje de CA, el cual es igual a la corriente, que son 93 sobre 320 amperes. 93 sobre 60 por la resistencia, que son 160 tercios de ohm. Y eso es, podemos obtener el voltaje que va de D de A D, el cual es igual a 93 sobre 320 amperes multiplicados por 480 sobre 31 ohms. Ahora, algo curioso es que este voltaje de C a A es igual al voltaje de C a B, que es igual a, vamos a calcular, 93 sobre 320 multiplicado por 160 entre 3, 93 sobre 320 multiplicado por 160 entre 3 son 31 medios de voltaje. Y el voltaje de A a B, que es igual al voltaje de B a B, es igual a 93 sobre 320 por 480, 3 sobre 320 por 480 sobre 31, 9 medios de volts. Ok. ¿Quiere decir esto? Que el voltaje de aquí a acá son menos más menos 31 medios de volt, y el voltaje acá es más menos 9 medios de voltaje. Obtenidos estos voltajes, que son más menos 31 medios de volt. Si estoy grabando, ¿verdad? Ok. Y he tenido este voltaje más menos 9 medios de volt. Podemos obtener las corrientes. Por ejemplo, por aquí voy a pasar una corriente. Bueno, lo voy a poner por fuera. Por aquí pasará una corriente de... Pues la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, por lo tanto obtendremos... Vamos a ver. Un momento. Bueno, continuamos. Una disculpa, se me atravesó una clase virtual. A ver. Nos quedamos... Ah, ya. Aquí está mi calculadora. Estamos calculando las corrientes. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Por lo tanto, la corriente que pasa por aquí es 96 dividido entre 31 medios. Esperen. 31 medios. Y esto es igual a 192 sobre 31 amperes. Y aquí pasa una corriente cuyo valor es igual al voltaje, que es
Ahí lo puse al revés. Intensidad es igual a voltaje, o sea, 31 medios dividido entre la resistencia, que son... Ándale, lo había puesto mal. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, por lo tanto, si estoy grabando, así es. La intensidad es igual a 31 medios dividido entre 96, son 31 sobre 192 amperes. Y la corriente esta es igual a 31 medios esperen, intensidad es igual al voltaje, lo puse mal a la calculadora. Intensidad es igual al voltaje, el voltaje es 31 medios, 31 medios entre resistencia es 96, 31 sobre 192 amperes. Y aquí tenemos una corriente de 31 sobre 2 sobre 120. 31 sobre 240 amperes. 31 sobre 240 amperes. Y acá tenemos 9 medios. 9 medios entre 32 son 9/64. 9/64 de ampere. Y la corriente de aquí es 9 medios divididos entre 30, que son 3/20. 3/20 de ampere. Ok, una vez obtenidos las corrientes, procederemos a dibujar de nuevo el circuito. Y ahí vengo. Bueno, lo que hice aquí fue tomar en cuenta este circuito, pero tomado desde otra perspectiva. 20 volts. Y, de hecho, este es el nodo C y este es el nodo D. Ok, ¿para qué hacemos esto? Como podemos observar, ya colocamos de forma ordenada cuáles son las direcciones y sentidos de nuestras corrientes, de modo que, y ahora colocamos lo que es la corriente en corto, de modo que nosotros podemos establecer lo siguiente. Utilizando la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo A, o sea, aquí estoy grabando, podemos decir que lo que entra son 31 sobre 192 amperes. Tiene que ser igual a la corriente en corto más 9/64 de ampere. Por lo tanto, la corriente en corto es igual a 31 sobre 192. Se me cayó el plumón. 31 sobre 192 menos 9 sobre 64. Y esto es igual a 1 sobre 48 amperes. 1 sobre 48 amperes. Ahora que tenemos la corriente en corto y el voltaje de Thevenin, podemos obtener la resistencia de Thevenin, que es igual al voltaje de Thevenin, que dijimos que son 1 volt dividido entre la corriente en corto, que es 1 sobre 48 amperes. Y esto es igual al inverso del inverso, 48 ohms. Es igual a la resistencia de Thevenin. Ahora sí, tomando en cuenta un circuito de Thevenin, este que está aquí, vamos a decir que el nodo A llega a la resistencia de Thevenin para después pasar por
el voltaje de Thevenin y finalmente llegar al nodo B. Pero como podemos observar, es esto que nos está acá, por lo tanto nos hace falta esto que está acá, que sería una resistencia y una corriente. Y nosotros queremos saber cuánto es el valor de esta corriente I0. Tenemos una resistencia de 32 ohms, la resistencia de Thevenin que es de 48 ohms y el voltaje de Thevenin que son 1 volt. De modo que utilizando la ley de Ohm podemos decir que I0 es igual al voltaje, o sea, 1 volt dividido entre la resistencia. Como están en serie, son la suma algebraica de las resistencias. De modo que I0 es igual a 1 sobre 48, 40 más 30, 70, 8 más 1, 10, 80, 1 sobre 80 amperes. Y bueno, hemos obtenido el valor de la corriente. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Sí, 1 sobre 80. Está bien. Gracias.